Junio, viento fuerte de levante. Buenos días a todos, mi nombre es Alejandro, soy residente de segundo año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar. Estamos a 6 de junio de 2023 y como iba adelantando don Mario, hace un día de fuerte levante en la provincia de Cádiz. Vamos a hablar del carcinoma de Merkel, en concreto vamos a revisar sus principales características y actualizar el protocolo. Los objetivos de esta sesión son los dichos, repasar las principales características del carcinoma de células de Merkel, ahondando en su diagnóstico y su estudio de extensión, resumiendo y esquematizando el estadiaje, el tratamiento y el seguimiento y, en definitiva, actualizando nuestro protocolo. Todo en base a la última publicación de hace menos de un par de meses de la NCCN sobre las guías globales del carcinoma de células de Merkel. A modo de introducción, tenemos que saber que el carcinoma de Merkel es un carcinoma neuroendocrino primario cutáneo que tiene su origen en las células de Merkel, células epiteliales de la capa basal con funciones neuroendocrinas que forman parte de las terminaciones amielínicas nerviosas y por tanto con funciones mecanorreceptoras, pero además ricas en gránulos de secreción de neuropéptidos que también hacen hipotetizar funciones neuroendocrinas. Las células de Merkel son células de núcleo multilobulado bien definido y un amplio citoplasma claro, rico en gránulos densos perinucleares de secreción y que presentan unas uniones desmosómicas con los queratinocitos y prolongaciones celulares con filamentos de citoqueratina, donde destaca la citoqueratina 20, que juega un papel fundamental en su diagnóstico inmunohistoquímico, como luego veremos. Es un tumor tremendamente agresivo, donde la alta anaplasia de sus células comporta sus principales características, que tiene un rápido crecimiento. 2 de cada 3 carcinomas de Merkel han crecido rápidamente y exponencialmente en el último mes. Más de la mitad, el 50% aproximadamente, desarrolla metástasis linfáticas en algún momento y un 30% a distancia. La mitad de los pacientes van a tener una recurrencia a nivel locorregional que suele aparecer en los primeros años tras el diagnóstico, como luego veremos, y todas estas características comportan una mortalidad mayor que la del melanoma, siendo la supervivencia a los 5 años en torno al 50% aproximadamente. Es un tumor poco frecuente, pero con incidencia en aumento, y siendo uno de sus principales factores de riesgo la radiación ultravioleta, hecho que hace que la mayor parte de estos carcinomas de Merkel aparezcan en áreas fotoexpuestas, siendo más del 80% localizada en cabeza y cuello, con implicaciones pronósticas y terapéuticas importantes, como luego veremos. Además, la edad también es uno de los principales factores de riesgo. Su incidencia es creciente en función de la edad, casi siempre aparece en caucásico. La inmunosupresión es considerado por muchos su principal factor de riesgo y además factor de mal pronóstico, también con implicaciones terapéuticas. Y la infección de las células neoplásicas por un virus, el poliomavirus de las células de Merkel, que según las series oscila en torno al 40 y al 100%. Determinar mediante serología anticuerpos contra antígenos de este virus es muy útil, porque no solo es que sea un factor pronóstico, debido a que la seronegatividad hace que sea más frecuente en cabeza y cuello, con mayor recurrencia locorregional y menor supervivencia global, sino que además en aquellos casos en los que el título de suero sea positivo nos va a permitir determinarlo valorando recurrencias precoces y siendo marcador de respuesta al tratamiento. Dicho esto, pasamos ya al diagnóstico. Respecto al diagnóstico, el carcinoma de Merkel es puñetero porque no tiene características distintivas y casi siempre es asintomático. De forma que aceptar en un diagnóstico de presunción es muy, muy raro. Y las series dicen que solo en menos del 1% de los casos se acierta en ese diagnóstico. La mayoría de veces resulta un diagnóstico anatomopatológico cuando hemos biopsiado o quitado algún tipo de lesión con otro origen que pensábamos nosotros, pero en general se define como un nódulo solitario y firme que crece muy rápidamente como forma cupuliforme y un color eritemato violáceo, siendo también muy, muy raro que aparezca como síndrome paraneoplásico. Respecto a su histopatología, puede ser complejo el diagnóstico. Una tumoración dérmica que respeta la epidermis e infiltra de forma difusa en profundidad en los tejidos. Lo más típico en forma de patrón trabecular o infiltrativo, aunque también existen patrones de infiltración nodular que son de mejor pronóstico. Las células neoplásicas son células pequeñitas, homogéneas, con un núcleo bastante bien definido y numerosísimas mitosis, en un citoplasma cortito, pequeño, que es rico en esos gránulos densos característicos de las células neuroendocrinas.
¿Cuál es el principal problema? Que entra dentro del diagnóstico diferencial de las llamadas tumoraciones de células redondas pequeñas basófilas, como son las propias de metástasis cutánea de tumores neuroendocrinos viscerales metastásicos, donde sobre todo pueden confundirse con metástasis cutáneas del carcinoma de pulmón de células pequeñas. Pero para solventar este problema está la inmunohistoquímica, que es fundamental, y en especial dos marcadores, la citoqueratina 20 y el TTF1. El carcinoma de células de Merkel es un tumor citoqueratina 20 positivo y un tumor TTF1 negativo. Diferencias fundamentales con el carcinoma de pulmón de célula pequeña, que casi nunca expresa citoqueratina 20 y en más del 80% de los casos expresa TTF1. En aquellos casos de presentación atípica donde la citoqueratina 20 sea negativa, tenemos otros marcadores neuroendocrinos que en conjunto nos van a permitir orientar el diagnóstico hacia el carcinoma de células de Merkel. Y esta histopatología es fundamental para el diagnóstico, pero también, como veremos a continuación, para estadificarlo correctamente y para conocer factores pronósticos. En todas las guías se recomienda que el informe del patólogo debe estar estandarizado e incluir como mínimo estos 7 puntos que podemos ver, ya que son 7 puntos que se han demostrado su relación con el pronóstico, siendo probablemente lo más importante saber que el tamaño del tumor, los márgenes y la invasión linfovascular, esos 3 parámetros, como ahora veremos, son fundamentales conocerlo porque tienen implicaciones terapéuticas. Si nos situamos, ya hemos diagnosticado el carcinoma de Merkel por una biopsia, ya sea incisional o una biopsia excisional, y ahora tenemos que hacer el estudio de extensión. La anamnesis y la exploración cutánea completa normalmente ya se han realizado, tenemos que explorar a conciencia todos los territorios ganglionares del cuerpo, no solo los locorregionales, sino también a distancia, y las pruebas de imagen, que señalo en negrita porque genera debate y existe una nueva actualización en base a esta guía de la NCCN, que recomiendan ser intensivos a la hora de pedir pruebas de imagen. Es decir, no escatimar en gastos y pedir todas aquellas que sean necesarias para un adecuado estudio de extensión. Aunque la indicación como tal y pura es cuando se sospeche metástasis, ya sea ganglionares a distancia, o se sospeche irresecabilidad inicial. No obstante, como hay un 20% de metástasis oculta que cambiarían completamente el pronóstico y tratamiento de los pacientes, se recomienda a día de hoy pedir casi siempre un PET-TAC a todos los pacientes con un carcinoma de Merkel, dejando la resonancia para aquellos casos de sospecha clínica neurológica o si en el PET-TAC se identifica diseminación ganglionar o a distancia. Y además, cuando estas pruebas sean negativas, tenemos que saber otra de las actualizaciones, y es que en el carcinoma de Merkel siempre, como ahora veremos, se debe hacer una biopsia selectiva del ganglio centinela, porque es la prueba más fiable para identificar la afectación ganglionar subclínica. Comenzamos a hablar del tratamiento. Se va a dividir en 2 grupos, el tratamiento del primario y, por otro lado, el tratamiento ganglionar, es decir, la estadificación y el tratamiento regional. Respecto al tratamiento del primario, la cirugía es obligada siempre. ¿Hay excepciones? Pues como todo en medicina, en aquellos no candidatos, ya sea por una importante imposibilidad del propio paciente o porque la rechace, pues se valoraría otro tratamiento alternativo como la radioterapia o el tratamiento sistémico. Pero para nosotros, carcinoma de Merkel, carcinoma que se opera. Y a la hora de operarlo es importante conocer una serie de factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo basales, es decir, que podemos conocer antes de la intervención, como sería el tamaño del tumor de más de 1 centímetro, que se localice en la cabeza y en el cuello, o la inmunosupresión, como ya os iba adelantando anteriormente en la diapositiva de factores de riesgo. Y luego tenemos 2 factores de riesgo importantes conocer una vez que ya tenemos el informe del patólogo, que son la afectación de los márgenes y la invasión linfovascular. Conocer estos factores de riesgo es fundamental para orientar su tratamiento, porque como aquí vamos a resumir y esquematizar, va a depender. Si no hay factores de riesgo basales, cosas raras, tumor pequeño fuera de cabeza y cuello en paciente inmunocompetente, se hace una excisión local amplia, es decir, con márgenes de 1 o 2 centímetros y en profundidad hacia fascia y periósteo. Recibimos el informe del patólogo. Y si no hay márgenes negativos e invasión linfovascular, nos quedamos tranquilos. Si lo hay que dar radioterapia adyuvante sobre el lecho tumoral, que es la radioterapia la que vamos a indicar de inicio si de por sí el paciente ya tiene esos factores de riesgo basales, es decir, un tumor de más de 1 centímetro en cabeza y cuello o en un inmunodeprimido. Con la excisión local amplia. ¿La excisión local amplia se hace siempre? No. Como siempre hay que individualizarlo. Y hay aquellas situaciones en las que pueda existir mucha morbilidad quirúrgica, pues se puede plantear la cirugía micrográfica de Mohs o cirugía con márgenes ajustados de menos de 1 centímetro.
siendo la clave no evitar retrasos en dar la radioterapia posterior, porque todo lo que no sea conseguir márgenes de más de 1 centímetro, es decir, una excisión local amplia, es otro factor de riesgo para tener que dar radioterapia sobre el lecho. Así que, a modo de perla, para el que haya estado atento, evidentemente la radioterapia casi siempre va a ser obligada, salvo que tengamos el mejor de los pronósticos, un tumor pequeño fuera del área cabeza y cuello en un inmunocompetente al que hayamos quitado el tumor con 1 o 2 centímetros de margen, con márgenes libres y sin invasión vasculolinfática. Por tanto, tumor primario, cirugía siempre, radioterapia casi siempre. ¿Y ahora qué hacemos con los ganglios? Pues tenemos dos situaciones. Si con las pruebas de imagen y la exploración podemos estar ante la ausencia de ganglios sospechosos o presencia de ganglios sospechosos. Si estamos ante la ausencia de ganglios sospechosos de metástasis, biopsia selectiva de ganglio centinela siempre, en el mismo acto quirúrgico o incluso antes de la cirugía del primario si ha sido por biopsia incisional. Por otro lado, si en la prueba de imagen, por ejemplo, hemos hecho un PET-TAC y nos dice que hay un conglomerado adenopático en la axila, ¿qué hacemos con ello? Pues lo diagnosticamos. PAF, ECOBAG o biopsia. Es decir, hay que estudiar anatomopatológicamente ese ganglio, porque si es positivo, cambia el tratamiento y se incluye en un comité y se valora casi siempre linfadenectomía asociada a radioterapia o bien se incluyen ensayos clínicos para valorar la terapia sistémica. Si analizamos esos ganglios y son negativos, volvemos obligatoriamente a la biopsia del ganglio centinela, porque como dije, existe metástasis oculta y la enfermedad ganglionar subclínica es muy frecuente. El 30-40% de los pacientes la presentan y su positividad cambiaría el tratamiento. Aquí resumo qué es lo que hay que hacer en función de la afectación o no de los ganglios. Ganglios positivos, linfadenectomía. Y el patólogo nos tiene que informar si el número de ganglios afectos y si hay extensión o no extracapsular. Porque si hay más de un ganglio afecto o extensión extracapsular, tenemos que radiar el lecho de la cuenca ganglionar. Si por contra la biopsia selectiva del ganglio centinela nos ha salido negativa, nos quedamos tranquilos y observamos, salvo excepciones, factores de riesgo de falsos negativos en la biopsia selectiva, como sería pacientes que en dicha zona tengan cierto compromiso anatómico, un drenaje aberrante o múltiple diagnosticado, muy típico en cabeza y cuello en línea media, o en un paciente muy inmunodeprimido. Y ya, sin tanto lío, hablamos de la enfermedad metastásica, que es bastante más sencilla. Y aquí está indicada el tratamiento sistémico. A ser posible, y en todas las guías lo recomiendan, dentro de ensayos clínicos, para aportar información que pueda ser utilizada luego para mejorar las decisiones terapéuticas. Como habéis visto, no hemos mencionado el tratamiento sistémico. Ningún estudio ha demostrado la utilidad de la adyuvancia para enfermedad local o locorregional de este tratamiento sistémico y por tanto se limita para la enfermedad metastásica o recurrente, dejando en estas situaciones la cirugía y la radioterapia para casos seleccionados. ¿Qué es lo que se recomienda? La inmunoterapia, mucho más que los esquemas de quimioterapia antiguos, porque como sabemos sus respuestas son más duraderas y con mejor perfil de seguridad. En general, lo primero, e insisto, tratar de buscar ensayos clínicos activos y disponibles para incluir a nuestros pacientes. Si no, por orden, anti-PDL1 tipo avelumab, anti-PD1 tipo nivolumab, como se puede utilizar también el pembro o el retifanlimab, y si efectos adversos intolerables o progresión de la enfermedad, pasaríamos a otros esquemas como ensayos, quimioterápicos, el combo de ipinivo, que hay 3 estudios que atestiguan su utilidad, aunque con muchos efectos secundarios, y otros tipos de tratamiento más novedosos. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Fundamental, estrecho e inmediato, porque como dije, el 50% va a tener recurrencia a nivel locorregional y el 50%, si no lo tiene ya el diagnóstico, va a tener metástasis ganglionares y a distancia, que son muy frecuentes y suceden en la mayoría de los casos en los 2 primeros años tras el diagnóstico. Basándonos en estas características, el plan que proponen de seguimiento es que en el primer y tercer año se hagan visitas cada 3-6 meses y del cuarto año en adelante cada 6 o 12 meses. ¿Cómo? Con exploración corporal, palpación ganglionar y pruebas de imagen, las mismas que en el estudio de extensión, sí, estadio de alto riesgo, un 3B4, un paciente inmunodeprimido o siempre que sospechemos por la clínica o por analítica posible infiltración metastásica. Analíticas se pueden incluir, sobre todo 2 parámetros, la enolasa y la serología de los anticuerpos antipoliomavirus de células de Merkel. ¿Por qué? Porque ambos se correlacionan con la extensión de la enfermedad, ayudan así a diagnosticar precozmente progresión y además son marcadores de respuesta terapéutica. Si hay recurrencia durante el seguimiento, se maneja igual que la enfermedad diseminada, es decir, tratamiento sistémico con cirugía y radioterapia para casos seleccionados y en estos casos, además de los ensayos clínicos, ya se pasaría al pembrolizumab o al retifanlimab. Dicho esto, ya tenemos aquí resumido todo lo que hemos hablado. En definitiva, el protocolo del Hospital Universitario Puerta del Mar
en base a estos resultados. Así que sin más, espero que os haya gustado y muchas gracias.